Siguiendo con el estudio de los campos magnéticos, así como definimos un flujo eléctrico como la cantidad de líneas de campo que atravesaban una superficie dada, también podemos definir un flujo magnético bajo el mismo concepto. Ya vimos que las líneas de campo, eh, digamos, eran esas líneas imaginarias cerradas que iban siguiendo tangencialmente la dirección del campo en los distintos puntos del espacio. Entonces, desde ese punto de vista, si definimos un diferencial de área, o sea, podemos dividir una superficie de cualquier forma en pequeñas unidades que, como vimos, las considerábamos planas, podemos definir un flujo como el producto de la intensidad o la magnitud del campo magnético por la superficie o el área, en este caso por el diferencial de área. Y el flujo sabemos que es una magnitud escalar, por lo tanto le teníamos que dar una dirección dada a esta magnitud del área. Cuando vimos Gauss, contábamos con una simplificación. La superficie que estábamos estudiando era cerrada, por lo tanto decíamos que la dirección siempre era perpendicular a la superficie y el sentido era hacia afuera. O sea, si estábamos hacia afuera de la superficie cerrada era positivo, si estábamos hacia adentro lo considerábamos negativo. Bien, en este caso vamos a aplicar un criterio similar, pero en realidad el flujo no necesariamente el área tiene que ser cerrada, sino que, como vemos acá en el ejemplo, puede ser una superficie abierta, simplemente una superficie en el espacio. Entonces, en ese caso particular, no me voy a entrar en detalle en explicar, digamos, las ecuaciones, porque ya son totalmente análogas a las que habíamos visto en la ley de Gauss, en donde para obtener, digamos, el flujo total a través de una superficie más grande, simplemente lo hacemos eh, integrando a lo largo de toda esa superficie. Pero la cuestión se presenta cuando, perdón, antes de seguir, así como, digamos, en el caso del flujo magnético, a diferencia del flujo eléctrico, sí tiene una unidad propia, que es el Weber, ¿m? Y que lo podemos definir en función de la unidad del campo magnético que habíamos visto, que era el Tesla, eh, y lo podemos equiparar. En el caso al Tesla perdón, al Weber es un Tesla por metro cuadrado. ¿Mm? Entonces, a ver, en el caso de, como vimos, del imán permanente, eh, si lo fraccionábamos no podíamos obtener un solo polo magnético, sino que siempre se presentaban de a pares. O sea que si aplicamos la ley de Gauss tal como la habíamos visto, dado que las líneas de campo magnético, como observamos en las dos imágenes anteriores, son líneas cerradas, siempre nos daría cero la ley de Gauss. O, dicho de otra manera, la ley de Gauss aplicada a los campos magnéticos siempre da igual a cero porque las líneas de campo son cerradas, por lo tanto, tenemos la misma cantidad de líneas entrantes que de líneas salientes en esa superficie cerrada. Por lo tanto, el flujo neto en una superficie cerrada siempre es cero. Ello no quita que no podamos definir el flujo magnético. Bien. Eh, bueno, esto es lo que estábamos comentando recién. En el caso de aplicar la ley de Gauss al magnetismo, siempre da igual a cero porque las líneas son siempre cerradas sobre sí mismas, como dijimos. Volviendo a lo que les decía, en realidad si aplicamos el concepto de flujo, simplemente teniendo en cuenta un área, en este caso abierta, podemos definir siempre cualquier superficie a través de una línea cerrada. O sea, si nosotros, eh, por ponerlo, damos una vuelta alrededor de la manzana donde vivimos, estamos haciendo una trayectoria cerrada y esa trayectoria cerrada en realidad nos define, por ejemplo, una superficie que sería la de la manzana a la que estamos recorriendo. De tal manera que, como vemos, por ejemplo, acá en el dibujo, ¿sí?
Si yo me muevo a lo largo de una determinada trayectoria cerrada, puedo definir un área y definida el área puedo definir un flujo en esa región del espacio. El único problema que se nos presenta en este caso en particular es que no puedo decidir de manera muy sencilla, como hicimos al aplicar la ley de Gauss de la superficie cerrada, cuál es el sentido positivo. Entonces vamos a aplicar nuevamente la regla de la mano derecha. O sea, vamos a colocar los dedos de la mano en el sentido de circulación, o sea, en el sentido en que hacemos esa trayectoria imaginaria que nos va a definir o confinar esa superficie, y el dedo pulgar extendido nos indica cuál sería el sentido positivo. Nuevamente esto es una convención. Ya vamos a volver sobre este tema más adelante para ver que vamos a volver a aplicar este mismo concepto. Pero en principio lo podemos decidir de esta manera. O sea que en realidad eh, tenemos que decidir uno u otro lado de la superficie como positivo, ¿bien? Para poder aplicar el concepto de flujo tal como lo habíamos estudiado anteriormente. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el movimiento, digamos, de estas partículas cargadas. Como vimos, experimenta una fuerza magnética, pero estas fuerzas magnéticas a su vez obedecen a las leyes de Newton. Y como la fuerza dijimos que siempre es perpendicular a la velocidad o al movimiento de la partícula, en realidad no va a modificar su magnitud, o sea, no va a modificar la rapidez, sino lo que produce, como vimos en el ejemplo del tubo de rayos catódicos, es un desvío, va a modificar la dirección, la trayectoria, ¿bien? Y como a su vez esta trayectoria, al ser modificada, me cambia las reglas de juego, porque ya la dirección de la velocidad es distinta, la fuerza se va a ir modificando en la misma medida en que se vaya modificando la trayectoria, siempre perpendicularmente, como habíamos dicho. Entonces, en realidad, si tenemos una partícula cargada que ingresa a una región en donde existe un campo magnético con una determinada velocidad, se va a producir una modificación en la velocidad, dado que va a cambiar la dirección, pero no así en su rapidez. O sea, la rapidez, que es la magnitud, va a permanecer constante. ¿Mm? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es muy parecido, como, digamos, al aplicar las leyes de Newton, a lo que estudiamos en física del movimiento circular, dado que en el movimiento circular en particular, siempre la fuerza, que era la que lo mantenía la partícula girando, siempre era perpendicular a la velocidad tangencial. ¿Bien? Y la velocidad tangencial en el movimiento circular uniforme o la rapidez tangencial era constante. O sea que si esta partícula ingresa, digamos, a un campo magnético con una determinada velocidad, como observamos acá en el dibujo, va a comenzar a cambiar su dirección, pero en el momento en que cambió la dirección, también lo hizo la fuerza, con lo cual se vuelve a desviar nuevamente, de tal manera que una vez que ingrese, por ejemplo, de manera perpendicular, como vemos acá, en estas crucecitas, como habíamos dicho, implican que el campo magnético es perpendicular a la pantalla y está ingresando en la misma, y la velocidad está sobre el plano de la pantalla, la fuerza siempre va a estar orientada hacia el centro y se va a terminar describiendo un movimiento circular en donde la velocidad cambia constantemente, porque su dirección se modifica constantemente, sin embargo su rapidez o la magnitud permanece constante. Entonces, esta carga, en este caso, quedaría atrapada permanentemente en ese movimiento circular, mientras no haya otra fuerza que la saque de esta situación. Es importante recalcar que, al igual que lo que vimos en física, esto más allá de que el movimiento es constante, digamos, porque
porque al ser la rapidez tangencial constante, su velocidad angular es constante, pero no es un sistema en equilibrio. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si digamos, recordamos la ecuación de la fuerza, y teniendo en cuenta que como condición pusimos que la velocidad era perpendicular a la dirección del campo magnético, el seno del ángulo me daba igual a 1, y en este caso, teniendo en cuenta solamente el valor de la magnitud de la carga, podemos escribir esta ecuación y poner, aplicando las leyes de Newton, esta fuerza, que es una fuerza centrípeta, va a estar dada por esta expresión, que es la masa de la partícula, la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de giro. Bien, entonces, dicho de otra manera, una partícula que tiene una masa m, que ingresa en un campo magnético, con una carga Q, que ingresa en un campo magnético con una velocidad v, y la intensidad del campo es v, va a generar un radio de tipo constante. ¿Bien? Esto es el principio de funcionamiento del ciclotrón, o también en algunos casos de los medidores de masa. ¿Bien? O sea, por ejemplo, si yo tengo partículas muy pequeñas, lo que hago es, para averiguar la masa, por ejemplo, de un determinado átomo, en realidad tendría que ser un isótopo, para que tiene, perdón, no un isótopo, tiene que estar ionizado, un ion del material, tiene que tener una carga eléctrica. Entonces, se dispara a una determinada velocidad en un campo magnético, se va a producir una desviación de acuerdo a esto que vimos, y en función, como vemos, de la masa va a ser el radio. O sea que en el lugar en que impacte, en esa pantalla, como habíamos visto, va a depender de la masa de la partícula. O si es conocido, yo puedo calcular cuál era la carga que tenía en función del radio. Bien. Esta magnitud de la masa por la velocidad era lo que, digamos, es una magnitud física que la denominábamos cantidad de movimiento lineal, y teniendo en cuenta esta cantidad digamos, es otra forma también de determinar la energía. ¿Se acuerdan que estaba relacionado con esto? Esta cantidad de movimiento se usa, por ejemplo, en las colisiones, dado que en los choques entre partículas, en principio, si no influye ninguna otra fuerza, podemos considerar que la cantidad de movimiento se mantiene, y bueno, de ahí en más se hace una serie de deducciones. Por otro lado, como la velocidad, o mejor dicho, la rapidez tangencial es constante, y para una partícula determinada esta va a girar con un radio constante, lo va a hacer con una determinada velocidad angular. ¿Bien? Entonces, haciendo esa ecuación, o sea, despejando en función de la velocidad del radio la velocidad angular, podemos decir también que la velocidad a la que va a girar esa partícula va a estar dada por la carga, la intensidad del campo magnético y la masa. La velocidad angular, si la tomamos como la cantidad de revoluciones que se van a dar por unidad de tiempo, que lo medimos en revoluciones o ciclos sobre segundo, o hertz, como vamos a ver, es la frecuencia, y por eso también a esta característica se le denomina frecuencia del ciclotrón, que también se usa en varios de los experimentos que se hacen con partículas a nivel atómico o subatómico. Ahora bien, en general difícilmente nos encontremos con una carga, digamos, sobre la cual vamos a hacer el estudio. Generalmente tenemos
más de una determinada cantidad de carga. Pero bueno, haciendo un poco una retrospectiva cuando estudiábamos la corriente, vimos que podíamos establecer para todas las cargas que están desplazándose en un conductor una velocidad de deriva. Bien, si aplicamos esta misma expresión para una carga en particular, como habíamos visto, teniendo en cuenta la velocidad de deriva, vemos que vamos a observar una fuerza lateral o perpendicular al sentido de circulación de la corriente. Si ahora, en lugar de tener en cuenta únicamente esa carga, tenemos en cuenta la totalidad de las cargas en esa sección del conductor, en donde tiene una longitud L y una sección A, recordemos que para un conductor las cargas libres estaban dadas por, digamos, dependían del tipo de material y las representábamos con la cantidad de cargas por unidad de volumen. Al multiplicarlo por el volumen, que es la sección por la longitud, tenemos la cantidad de cargas totales que existen en esa región del conductor, en ese segmento del conductor. Si a esto lo multiplicamos por el valor de cada una de las cargas, dado que todas las cargas en el conductor tienen el mismo valor, que generalmente son los electrones, tenemos la carga total. Quiere decir que la fuerza total que se va a experimentar en ese conductor que está dentro del campo magnético, la podemos calcular teniendo en cuenta la velocidad de deriva, la velocidad de desplazamiento de esas cargas y el campo magnético. Si ahora hacemos una pequeña distribución, vemos que este primer término, o sea, mejor dicho, todo este término que tenemos entre paréntesis, era la densidad de corriente, y la densidad de corriente multiplicada por el área no es otra cosa que la intensidad de la corriente eléctrica. O sea que para un conductor por el cual circula una corriente eléctrica, la fuerza que se va a experimentar va a depender de la intensidad de la corriente, el tramo o la longitud de ese conductor que esté dentro del campo magnético y la intensidad del campo magnético. O sea, esta forma es más práctica porque es la que nos va a permitir determinar la fuerza sobre los conductores, que son lo que vamos a utilizar generalmente en la práctica. Aplicando el concepto de que no dejan de ser magnitudes vectoriales, sabemos que la corriente eléctrica en realidad es una magnitud escalar. Por lo tanto, le vamos a tener que asignar a la longitud del conductor las condiciones de tipo vectorial, bien, en donde digamos, la dirección va a estar dada por el tramo del conductor, y el sentido va a estar dado por el sentido de la corriente, o sea, va a coincidir con el sentido de la corriente. Recordemos que el sentido de la corriente siempre era el mismo, independientemente del signo de la carga, ¿sí? O sea que en este caso siempre la fuerza se va a dar en el sentido de circulación de la corriente, indistintamente del tipo de carga que tengamos. En el caso de esto, digamos, acuérdense, porque digamos, al invertir el signo de la carga, también la velocidad de deriva se invertía, por eso siempre la corriente eléctrica convencional era en el mismo sentido. ¿Bien? Esto no es aplicable al caso anterior, en donde solamente teníamos en cuenta el signo de la carga. Entonces, ojo con este concepto. Acá sí es importante. Lo mismo que, bueno, teniendo en cuenta eso, podemos ver que en el caso particular de que el campo magnético no fuera perpendicular a la fuerza, tenemos que tener en cuenta el ángulo, como vemos en la expresión. En el caso de que el campo magnético estuviera orientado en el mismo sentido que el conductor, observamos que la fuerza magnética es igual a cero. O sea que siempre el campo magnético tiene que formar un ángulo
distinto de cero con el conductor para que se manifieste esta fuerza sobre el conductor. Acá vemos bien la determinación, que es otra de las aplicaciones de la regla de la mano derecha que la vamos a usar mejor o más eficientemente más adelante. Pero acá se puede aplicar tranquilamente la regla de la mano derecha, en donde el primer término vendría a ser la dirección del conductor y el sentido de la corriente, ese sería el primer dedo, el segundo dedo nuevamente es el campo magnético y el tercero es el pulgar extendido como vemos acá. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una inversión del campo magnético, simplemente lo que hacemos es invertir, digamos, si por ahí la posición de las manos se nos complica, es invertir los signos. El problema surge cuando el conductor no necesariamente es recto, sino que tiene, que es lo que suele ocurrir en los circuitos eléctricos, el conductor va cambiando de dirección, dado que tiene que establecer esa trayectoria cerrada. Entonces, para poder, digamos, analizar el problema, lo que hacemos es tomamos pequeñas fracciones del conductor, o sea, pequeños diferenciales de longitud o segmentos infinitesimales, y vamos a aplicar el principio de superposición, vamos a ir sumando las fuerzas, o sea, esos diferenciales de fuerza, por lo tanto, la fuerza total sobre el conductor, la fuerza neta, la obtenemos a través de la integración. Como la corriente eléctrica a lo largo de un mismo conductor es siempre la misma, ¿bien? Es constante y al ser una magnitud escalar la podemos sacar afuera de la expresión, entonces nos queda esta expresión. Bien. Para poder ejemplificar esto, tomé uno de los ejemplos que están en el libro para poderlo ver, porque quizás, digamos, los otros ejemplos que estaban eran muy sencillos, era simplemente aplicar las expresiones que estuvimos viendo. En este caso, bueno, ahí hay que tener en cuenta una serie de factores. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Hay un tramo de conductor que tiene una forma, digamos, rara, y está dentro de un campo magnético. Entonces tenemos un tramo de conductor que no se alcanza a ver acá, pero si observamos esta parte del dibujo, figura una cruz. Esto lo que nos está indicando en realidad es que ese tramo de conductor es perpendicular a la pantalla, ¿bien? O sea, está ubicado desde la pantalla hacia nosotros que somos observadores, pero la corriente eléctrica dentro de ese conductor está ingresando. Como dice acá en el segmento 1, la longitud de este tramo es L. A partir de ahí, o sea, todo esto está en un campo magnético que, como vemos dibujado por estos puntos, el campo magnético está saliendo desde la pantalla. A partir de ahí, bueno, el conductor cambia de dirección, comienza, o sea, gira 90 grados y comienza a curvarse a lo largo, digamos, sobre el plano de la pantalla con un radio R. Y llegado, digamos, una vez que describe un ángulo de 180 grados, cambia nuevamente de dirección y lo hace, digamos, desplazándose en forma rectilínea a lo largo del plano de la pantalla, hasta que sale del área de influencia del campo magnético. Bien. Mientras tanto, la corriente, como el conductor es único, siempre va siguiendo, digamos, el mismo camino. Entonces vamos a comenzar el análisis teniendo en cuenta estos tres segmentos. El segmento recto, que es perpendicular a la pantalla, que es el segmento 1, el segmento 2, que es el curvo, y el 3, que es el segmento recto, que está, digamos, sobre el plano de la pantalla. En el caso de los segmentos rectos, vamos a utilizar la ecuación que hemos visto, dado que podemos aplicar la longitud total del conductor, y en cambio en el segmento 2, que es el curvilíneo, vamos a utilizar
la expresión diferencial. De tal manera que la fuerza total es la sumatoria de todas y cada una de las fuerzas que aplicamos. En el segmento 1, el campo magnético, si vemos, consideramos el eje X, el que va de derecha a izquierda, el eje Y el que va hacia arriba de la pantalla, el eje Z estaría saliendo de la pantalla, por lo tanto el campo magnético que está orientado según el eje Z es positivo. Mientras que el tramo del conductor, como la corriente entra a la pantalla, está orientado según el eje Z, pero dijimos que le íbamos a asignar el sentido de la corriente, en este caso es negativo. Haciendo el cálculo, vemos que como tanto el campo magnético como el conductor tienen la misma dirección, el ángulo entre ellos es cero, por lo tanto, en ese tramo del conductor no hay una fuerza magnética. En el segmento 3, la corriente se va desplazando en sentido contrario al eje X. Lo manifestamos a través de este signo negativo. Y en el caso de, acá hay un error, es Z, bien, acá no es Y, es Z, que es el campo magnético, porque sigue siendo el mismo. Cuando hacemos el producto, dado que el campo magnético tiene una intensidad constante, porque es uniforme en toda la región, lo podemos sacar afuera y simplemente es el producto de estos dos vectores unitarios que representan a cada uno de los ejes. El producto vectorial de X por Z es igual a Y, o sea que lo que nos indica es que la fuerza magnética va a tener esta intensidad en este sector y va a estar orientada en el sentido de las Y, o sea, va a estar hacia arriba de la pantalla. Si ahora hacemos el análisis para el segmento curvo, teniendo en cuenta que para un diferencial de ángulos, en un ángulo muy pequeño, podemos poner que el segmento, si fuera una recta, esto podríamos considerar que es un triángulo, lo podemos expresar en función de el ángulo que está descrito. De tal manera que en cualquier porción de ese diferencial de posición lo podemos descomponer en los ejes X e Y, ya que está sobre el plano, no va a tener ninguna componente en Z. La componente en X la podemos dar en función del coseno del ángulo, que forma la posición en ese punto con el eje X, y la componente en Y con el seno del ángulo, ¿bien? Que sería la proyección complementaria. Reemplazando por la expresión que vimos arriba, lo podemos escribir de esta forma, y aplicando la expresión que obtuvimos recientemente, vemos que en el caso vamos a tener una componente de la fuerza según el eje X y una componente según el eje Y. Bien, si hacemos la integración desde 0 hasta pi, podemos observar que la componente en X va a ser igual a 0. Lo sacamos por integración o simplemente por una cuestión de simetría. Fíjense que desde 0 hasta 90 grados, la componente en X está en el sentido positivo de X, mientras que desde 90 hasta 180 grados, la componente en X está en sentido contrario, por lo tanto se van a cancelar mutuamente. De cualquiera de las dos formas, el resultado nos va a dar igual a 0. Mientras que en el caso de las componentes en Y, al resolver la integral, obtenemos que el resultado va a ser el doble de la longitud del conductor que está dentro del campo magnético en ese sentido, que es lógico porque digamos, se va a sumar la porción entre 0 y 90 y simplemente va a ser el doble de la fuerza total. De tal manera que si aplicamos digamos, al resultado total, la fuerza en el segundo tramo va a estar orientada según el eje Y. Al sumar las tres, vimos que en el primer tramo, que era el vertical, nos daba 0. Esto es el segundo tramo, este era el resultado obtenido en el tercer tramo. Lo que obtenemos
es esta expresión que vemos acá, en donde simplemente lo que hemos hecho es aplicar el principio de superposición. Quiere decir que en este conductor, si lo dejáramos libre, tendería a moverse únicamente en la dirección del eje Y. Fíjense que si lo analizamos desde el punto de vista de las cargas, todo el movimiento en esta parte de las cargas se está moviendo en este sentido, según el eje Y, en este sentido en sentido contrario, o sea que nos queda el equivalente a que hubiéramos tenido las cargas moviéndose únicamente perpendiculares al campo magnético y por lo tanto la fuerza es perpendicular al movimiento neto y al campo magnético. ¿Mm? Bien, si digamos, este conductor forma una espira, digamos, un trayecto cerrado, acá no está representado la porción de los conductores que van hacia la fuente de alimentación, que es la que hacen circular la corriente en el sentido en que la vemos dibujada, pero tiene una particularidad, está restringido su movimiento a poder rotar alrededor del eje de simetría de esta espira, o sea que no se puede desplazar ni en el sentido del eje X, ni en el sentido del eje Z, ni en el sentido del eje Y, sino que lo único que puede hacer es rotar alrededor del eje Y. ¿Mm? Aplicando lo que sabemos, aparecen una serie de fuerzas sobre cada uno de estos tramos. Dado que el campo magnético es vertical, la corriente es perpendicular en cada uno de los segmentos al campo magnético, como estamos viendo. ¿Mm? A su vez, vamos a determinar un vector normal a la superficie formada por esta espira. Bien, por ahora lo vamos a denominar con la letra mu griega. Y ya vamos a ver de que este vector, que es perpendicular a la superficie, nos va a ser de utilidad más adelante. Aplicando lo que sabemos a uno de los lados, por ejemplo el lado A, vemos que la fuerza va a ser, como dijimos, perpendicular, aplicando la regla de la mano derecha, está orientada en ese sentido. Si hacemos otro tanto en el lado opuesto, que tiene longitud A, como la corriente es la misma en todo el circuito, aplicando la regla de la mano derecha, vemos que la fuerza, dado que la dirección de la corriente se invirtió, pero el campo magnético no, la fuerza va en sentido opuesto. Haciendo el mismo análisis para el lado B, observamos que el ángulo que forma la corriente con el campo magnético ya no es de 90 grados, pero va a tener un cierto valor, y como nuevamente las corrientes van en sentido contrario, las fuerzas son iguales y opuestas. La diferencia está que en los lados B, las las fuerzas están en una misma recta de acción, por lo tanto, se cancelan mutuamente entre sí. Mientras que en los lados A, si bien son iguales y de sentido opuesto, no son colineales, sino que están a una distancia que la podemos calcular, que es B por el seno del ángulo, como vemos acá. Entonces ejercen una torca, o sea, van a tender a hacer girar esta espira en el sentido de las fuerzas. Si aplicamos lo que habíamos visto, el vector que representa a la torca, digamos, lo podemos calcular como la fuerza, en este caso las dos fuerzas, por la distancia al eje de rotación, que en este caso es la mitad del lado B, pero como lo tenemos que aplicar perpendicularmente, lo tenemos que afectar del seno del ángulo. Operando un poquito matemáticamente, lo que tenemos que la torca va a depender de la intensidad de la corriente, la magnitud del campo eléctrico, la sección y el ángulo que forma. Bien, observamos que la torca va a ser máximo cuando el ángulo sea de 90 grados, o sea, cuando la espira esté ubicada en el plano formado por los ejes Y y Z,
y va a ser cero cuando la esté horizontal, o sea, cuando esté en el plano X, Y.